Ya, buenos días. Está grabando, ¿verdad? Ya. Entonces, ya hemos estudiado externalidades muy rápidamente. Como todas las clases, vamos a recapitular lo que ya hemos visto. A ver, ¿qué es una externalidad? Acción de una persona que afecta a otras personas. A ver, cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema. El problema surge cuando las acciones de una persona afectan a otras personas, ¿no? Si todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, no hay problema, porque uno eh, asume las consecuencias de lo bien o lo mal que ha obrado. Pero el problema surge cuando la acción de una persona afecta a otras personas. Entonces, ¿qué es una externalidad? Acción de una persona que afecta a otras personas. La puede afectar positivamente cuando la beneficia, se llama externalidad positiva, o la puede afectar negativamente cuando le impone un costo, le perjudica, lo que se llama externalidad negativa. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de externalidades, positivas y negativas. También hemos dicho que hay externalidades en el lado de la producción y en el lado del consumo. A ver, muy rápidamente, pues hay externalidades en el lado del consumo y en el lado de la producción. En el lado del consumo, como saben, cuando hay dos curvas, tipo de demanda, cuando hay dos curvas, una es beneficio marginal privado y la otra es beneficio marginal social. Aquí sabemos que la externalidad es en el consumo. ¿Por qué? Una primera y segunda curva de demanda. Beneficio marginal privado y beneficio marginal social. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la externalidad es positiva? Porque el beneficio marginal social, fíjense, está por encima, es mayor que el beneficio marginal privado. Ejemplos de externalidades positivas: vacunas, educación, salud. De vacunarse no solamente se beneficia cada persona de manera individual, se beneficia la sociedad en su conjunto porque no va a contagiar. Entonces el beneficio marginal social de vacunarse es mayor que el beneficio marginal privado. Por tanto, ahora, cuando uno se vacuna, dice, ¿no? Si de manera individual, dice, si yo me vacuno, mi persona tendría que cubrir el costo de la vacuna, ¿no? Pensando así, dice, ¿por qué solamente tengo que cubrir mi persona el costo de la vacuna? Entonces, pensando así, los privados, familias y empresas, producen, se vacunan menos, fíjense, equilibrio privado. Privados se vacunan menos de lo socialmente óptimo. Y el Estado dice, no, de vacunarse usted, no solamente se beneficia a usted, que no se va a enfermar, también se beneficia la sociedad porque no va a contagiar. Entonces, por eso usted dice, para que te vacunes más, para que te eduques más, te voy a subsidiar. Entonces, y el subsidio es el precio del productor menos el precio del consumidor. Entonces, una parte de los costos de las vacunas, el Estado las cubre. ¿Ya? Externalidad negativa, cuando fíjense, la utilidad, en el consumo ya saben por qué es consumo, porque hay dos curvas, utilidad marginal privada, o lo que es lo mismo, beneficio marginal privado, y beneficio marginal social. Entonces, externalidad, dos curvas de demanda, tipo de demanda, porque la curva de demanda, dijimos ya, la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. Entonces, dos curvas de demanda, beneficio marginal privado y beneficio marginal social. Entonces, externalidad en el lado del consumo. ¿Ya? Y en este caso, la externalidad es negativa. Ya, sigamos entonces. Es que cuando entran los compañeros, no sé por qué, ahora ya no es muy inestable, se ha vuelto. Ya, sigamos. Entonces, en este caso, cuando la externalidad es negativa,
En este caso, el equilibrio privado está más el equilibrio social. Perdón, vamos a saltar, ¿no? La externalidad negativa en el lado del consumo, ¿no? Entonces, en ese caso, persiguiendo mi propio interés, mi persona Juma, para maximizar su bienestar, Juma mucho más de lo socialmente óptimo. Entonces, el equilibrio privado está más allá del equilibrio social. Pero de Jumar, no solamente fumando beneficios, perjudico a otras personas. Por tanto, el Estado va a decir, tengo que disminuir la cantidad de fumadores que existen porque me están enfermando a otras personas. Entonces el Estado puede cobrar un impuesto. A lo que voy es, ya hemos visto esto, dos tipos de externalidades positivas y negativas. En el lado del consumo, cuando hay dos curvas de demanda, y producción, cuando hay dos curvas de oferta, costo marginal privado y costo marginal social. Entonces, en este caso, cuando hay externalidades, hay un equilibrio privado y hay un equilibrio social. Cuando hay equilibrio privado, cuando el costo marginal privado es igual al beneficio marginal, el costo privado es igual al beneficio marginal privado. Equilibrio social, cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. Ya, eso. Eso ya hemos visto, entonces, también hemos dicho, cuando la externalidad es negativa en el lado de la producción o en el lado del consumo, el Estado interviene aplicando impuestos. En el lado de la producción, porque cuando una empresa produce, bajo el objetivo de maximizar beneficios, no hace tratamiento de los residuos que genera, pero al no hacer tratamiento de los residuos que genera costos a la sociedad. Entonces, en este caso, cuando está en negativa, el costo marginal social, que es algo negativo, tiene una connotación negativa, el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. La empresa que produce aguas arriba, en Sacaba, maximiza su beneficio, pero para maximizar su beneficio no hace tratamiento de las aguas. Las aguas bajan por el río Rocha. Hay personas que utilizan esas aguas para hortalizas, para riego de hortalizas y de frutas, que se enferman. Entonces, el costo social incluye lo que le cuesta producir a la empresa de artículos de cuero y lo que está al enfermar a otras personas. Entonces, el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Interviene. ¿Qué va a hacer? Va a aplicar un impuesto. ¿Ya? Lo mismo, cuando la externalidad son positivas, el Estado interviene, porque en este caso, por ejemplo, el beneficio marginal social de las vacunas es mayor que el beneficio marginal privado. Entonces, el Estado interviene. Entonces, en resumen, el Estado interviene para resolver las fallas. Si las externalidades son negativas, en el lado de la producción o en el lado del consumo, cobra impuestos. Si las externalidades son positivas, en el lado del consumo o en el lado de la producción, el Estado subsidia para aumentar la cantidad de educación, hacer que las personas se vacunen más, y cuando la externalidad es negativa, el Estado quiere disminuir la cantidad, porque los privados, persiguiendo su propio interés, están contaminando más en el lado de la producción, o están fumando más de lo socialmente óptimo. Entonces, para que contaminen menos en la producción, para que fumen menos en el lado del consumo, el Estado cobra impuestos. Muy bien, eso es. Este ejercicio lo hemos resuelto en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Lo que estamos resolviendo ahora es este ejercicio. Sí, entonces, aquí. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Sigamos entonces. Ya, entonces estamos aquí. Estamos en este ejercicio, como ustedes se acordarán. ¿Ya? Entonces, industria de papel, dice, ¿no? Supongamos que una industria perfectamente competitiva. Ya hicimos el inciso A y el B. ¿Ya?
A ver, de hecho, voy a compartir lo que estamos haciendo. Acá está. Nos está convirtiendo nuestro. Ya, este es el ejercicio que estamos resolviendo de la industria de papel. De la industria de papel. Lo hicimos el inciso A y el inciso B. A ver, muy rápidamente leamos el ejercicio, aunque ya porque hemos resuelto porque necesitamos otros datos más. Ya, industria de papel dice, supongamos que una industria perfectamente competitiva se vende papel para escribir. La curva de la oferta, que es el costo marginal privado, es costo marginal privado igual a 2Q. Esta es la curva de la oferta, ya dijimos, porque entre precio y cantidad existe relación positiva. La curva inversa de la demanda, acá está la curva inversa de la curva de la oferta, acá está. La curva de la oferta, costo marginal privado, 2Q. Muy bien, es el dato. La curva inversa de la demanda es P40, P igual a 40 menos 8Q, la curva de la demanda. Y la curva de demanda, dijimos, refleja el beneficio marginal privado. Entonces tenemos la curva de la oferta, costo marginal privado, y la curva de la demanda que refleja el beneficio marginal privado. La oferta y la demanda, las ecuaciones. Ahora, decía la pregunta, determina el precio y la cantidad vendida, el equilibrio. Entonces, ¿cuándo existe equilibrio? Cuando la oferta es igual a la demanda. Y la oferta, ustedes saben, en realidad refleja el costo marginal privado. Y la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. A ver, la curva de ofertas refleja el costo marginal privado, lo que al empresario le cuesta producir. Papel, cuero, cualquier bien o servicio. Lo que la empresa incurre en términos de costo fijo y costo variable, lo que le cuesta producir. Por una parte. Por otra parte, la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado, el beneficio que cada consumidor obtiene por las cantidades consumidas. Si de un bien tenemos muy poco, la primera unidad de ese bien escaso, su beneficio marginal privado es alto. Pero mientras más tengamos de un bien, o sea, incluso abundante, el beneficio marginal de las cantidades adicionales de ese bien, como cuando ya tenemos mucho de ese bien, el beneficio marginal privado de muchas unidades del bien es menor. Por eso el beneficio marginal privado, como la curva, que es la curva de demanda, es una curva que tiene pendiente negativa. Muy bien. Ahora, ¿cuándo existe? Entonces, ustedes en economía decían, existe equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. No les decían mucho, pero en realidad este equilibrio es equilibrio privado, porque a ese equilibrio llegan las familias y los agentes económicos privados, familias y empresas, guiadas por la mano invisible de Adam Smith, persiguiendo su propio interés. Por eso se llama equilibrio privado. Ahora, ¿por qué no hacíamos explícitamente, decíamos que era equilibrio privado? Porque suponíamos que el mercado funcionaba muy bien. Y si el mercado funciona muy bien, maximiza el bienestar cuando cada uno persigue nuestro propio interés. Entonces, en ese caso, vuelvo a colocar la imagen. En ese caso, entonces, si en ese caso, cuando no hay externalidades, el equilibrio privado y el equilibrio social son iguales. ¿Ya? El equilibrio social y el equilibrio privado son iguales. A ver, eso también lo vimos y lo podemos mostrar eso. Y tenemos aquí, creo, ¿no? Ya, a ver. Entonces, a ver, coloco eso. Entonces, cuando no hay externalidades, el equilibrio privado y el equilibrio social son iguales. Es decir, los privados de manera natural llevan al equilibrio social. Porque todo lo que ocurre en el mercado se está quedando en el mercado. Esto es. Comparto enseguida.
Acá está. Ya, dos comparto. A ver, aquí entonces, cuando no hay externalidades, todo lo que ocurre, nuevamente. ¿Qué es eso? Ya. Ya, entonces, cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado, cuando no hay externalidades, el equilibrio privado y el equilibrio privado y social coinciden, como ocurre aquí. Ya, entonces, en ese caso, no hay externalidades. Como no hay externalidades, no hay necesidad de que el Estado intervenga. Entonces, en este caso, a ver, en este gráfico, a ver, pregunta por 2 puntos. ¿Cómo, a ver, en este gráfico no hay externalidad, ni en el lado del consumo, ni en el lado de la producción? ¿Por qué? Porque tanto el beneficio social y el beneficio privado son iguales. Ya, a ver, Adriana, a ver, está bien. ¿Cómo argumentaríamos mejor eso? Está bien, la respuesta es la correcta. ¿Cómo sabemos que no hay externalidad ni en el lado del consumo ni en el lado de la producción? Claro, lo que usted dice es cierto. Por eso es que el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Gráficamente, ¿cómo sabemos que en este caso no hay externalidad ni en el lado de la producción ni en el lado del consumo? Y por tanto, como usted dice, el equilibrio privado y el equilibrio social son iguales. Tal vez Porque porque las solo existe cantidades una curva. y los producen la misma. Disculpa, ¿por qué? Jaime, ¿o quién quiere decir? A ver, los escucho. Adelante. ¿Por qué sabemos que en este gráfico, observando este gráfico, sabemos que no existe externalidad ni en el lado de la producción ni en el lado del consumo? ¿Cuándo decíamos que había externalidad en el lado del consumo? Cuando habían dos curvas De demanda. de demanda. Una era beneficio marginal privado y la otra era beneficio marginal social. Y en este caso, ¿cuántas curvas de demanda tenemos? Una. Una sola. Entonces, cuando hay una sola curva de demanda, fíjense acá, cuando hay una sola curva de demanda, además la curva de demanda sabe tiene pendiente negativa. Mientras más baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Y el beneficio marginal privado también es, a ver, aprovecho el gráfico, el beneficio marginal privado, la curva de demanda refleja el beneficio marginal privado. ¿Qué es el beneficio marginal privado? El beneficio que obtiene cada consumidor por las cantidades consumidas. Y fíjense, las primeras cantidades consumidas, cuando tienen pocas unidades de un bien, un servicio, el beneficio marginal de ese bien es alto. Pero a medida que consumen más del bien, el beneficio marginal de cada unidad adicional es menor. Beneficio marginal privado. El beneficio que cada uno obtiene por consumir las cantidades consumidas del bien o servicio. Si tengo poco, esa unidad me genera un beneficio privado alto. Pero si sigo teniendo mucho de ese bien, a ver, si es un bien es escaso, a ver, ¿cómo? A ver, incluso otra manera de razonar esto. Si un bien es escaso, ¿cómo es su precio? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Y si un bien es abundante, si tengo mucho de un bien, ¿su precio es alto o bajo? Bajo. Bajo. Eso, muy bien. Ya, entonces, ¿saben acá, como dice su compañera Adriana? Acá sabemos que no hay externalidad en el lado del consumo, porque hay una sola curva de demanda. Y cuando hay una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado, que refleja la curva de demanda, es igual al beneficio marginal social. También sabemos que no hay externalidad en el lado de la producción. ¿Por qué? Porque hay una sola curva
de la De oferta. oferta. Entonces, la curva de la oferta, a ver, ¿qué es la curva de oferta? La curva de oferta refleja, dice que cuando sube el precio, las empresas producen y venden más. Por eso la curva de oferta tiene positiva. Ahora, la curva de oferta en realidad refleja lo que al empresario le cuesta producir. Fíjense, una cantidad de producción pequeña, el costo es menor. Pero si sigo produciendo más, el costo sube. Por eso el costo, por eso la curva de oferta, que refleja el costo marginal privado, es mayor, refleja eso, ¿no? Producir más no es gratis, me aumenta mi costo. ¿Ya? A ver, sigamos eso. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, es interesante esto, ¿no? Pues, ya, entonces, como aquí hay, en resumen, como hay una sola curva de demanda, no hay beneficio por el lado del consumo. Como también hay una sola curva de la oferta, entonces el costo marginal privado y el costo marginal social son iguales. Entonces, por tanto, tampoco hay externalidad en el lado de la producción. Entonces, en ese caso, lógica. Entonces, en consecuencia, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Entonces, los privados, buscando su propio interés, llevan al equilibrio social. Este caso es cuando todo lo que ocurre en el mercado se queda en el mercado. Los privados, familias y empresas, persiguiendo su propio interés, llevan al equilibrio socialmente óptimo. Ya, eso es. Eso es. Ahora, cuando es mayor o menos, a ver, para terminar esta parte, ahora, en este otro caso, donde en este caso sí hay, para contrastar eso, aquí sí hay externalidad en el lado, hay externalidad en el lado del consumo, porque hay dos curvas de demanda. Beneficio marginal privado, beneficio marginal social. Dos curvas, externalidad existe, dos curvas, utilidad marginal privada, utilidad marginal social, positiva y negativa. Lo mismo, acá externalidad en el lado de la producción, porque hay dos curvas de oferta. Costo marginal privado y costo marginal social. Eso. Ahora sí, vayamos al ejercicio que estamos viendo. Ya, entonces, volvamos al ejercicio. Entonces, la oferta es igual a la demanda, ya saben por qué. Entonces, equilibrio privado cuando el costo marginal privado es igual al beneficio marginal privado. ¿Cuál es el costo marginal privado? Vamos a ir rápido en esto porque hemos visto. Costo marginal privado, incluso vamos a cortar ya. Costo marginal privado es igual a 2Q. Y el beneficio marginal privado es la curva de demanda, 40 menos 8Q. Igualamos, determinamos la cantidad, equilibrio es 4, reemplazamos la cantidad en cualquiera, en la demanda o en la oferta, determinamos el precio y el precio es 8 unidades. Eso es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Y después, el inciso B, la pregunta es equilibrio social. ¿Cuándo es este equilibrio social?